Tenemos novedades sobre nuestro G-God, y es que las personas han tenido la dicha de ver a Jimin y Jungkook juntos por las calles de Estados Unidos. Hay muchos testimonios. Ya les conté anteriormente que una persona que los había visto en el 2023 tuvo la suerte de volver a encontrarse con ellos. Y de que estaba casi 99% segura de que era ellos. Y es que no podemos culparla. Como sabemos, Jimin y Jungkook siempre suelen usar cubrebocas y gorros para pasar desapercibido. Pero según las palabras de esa persona, ella los vio con cámaras, como grabando algo, claramente. Y lo que nosotros intuimos es que podrían estar grabando la segunda temporada de su programa de viajes. Pero al día siguiente salieron otras personas a contar lo que vieron. Claramente quizás fue en diferentes días, pero fueron cosas que no paraban de asombrarnos y nos hace preguntar qué están haciendo Jimin y Jungkook, qué están planeando. Una de esas personas incluso comentó que había visto a Jungkook con una cámara en la mano y con la otra estaba sosteniendo la cintura de Jimin, lo cual claramente no sería ninguna sorpresa para quienes conocemos la dinámica entre nuestro G-God. Hemos visto a Jungkook en incontables ocasiones sosteniendo a Jimin de la cintura. Podríamos decir incluso que esa parece su parte favorita de Jimin, como un gesto de posesividad, haciéndole saber al resto que él es suyo, que le pertenece. Pero como dije al inicio, hubieron otros testimonios, quizás de personas que los vieron otro día. Una persona dijo lo siguiente: ¿está Jimin en Estados Unidos ahora? Ayer vi un chico que se le parecía mucho. Intenté no preguntar ni publicar nada al respecto, pero no he parado de pensarlo y tengo mucha curiosidad. No sé si puedo preguntar o publicarlo en esta red social. Ella misma admite no estar segura si era Jimin, claramente porque su rostro no se veía con claridad, pero añade un detalle importante. Ella dice: no estaba solo. El otro chico que lo acompañaba se parecía muchísimo a Jungkook, lo que me hizo sospechar aún más. Había dos personas detrás de ellos, pero como dije, todavía no estoy completamente segura. Hablemos un poco de esta publicación. En primer lugar, a diferencia de las otras personas que comentaron haber visto a Jimin y Jungkook, ella en ningún momento menciona cámaras, ni las personas que lo acompañaban, ni el G-God llevaba cámara, según el relato de esta chica. Lo que nos da a entender que posiblemente los vio en un día diferente al cual las otras personas lo vieron. Ahora, ella estuvo recibiendo muchas preguntas. ¿Qué más había visto? Si es que sabía si estaban grabando algo o cosas parecidas. Pero repito, esta persona en ningún momento menciona que Jimin o Jungkook estuvieran grabando. No menciona la cámara o que estuvieran acompañados por un equipo de producción grande, solamente que habían dos personas más con ellos. Y claramente esto es normal,
porque no podemos olvidar que el G-God son personas famosas y completamente conocidas. Lo más probable es que esas personas que lo acompañaban sería la seguridad de ambos. Esta persona volvió a publicar algo que hizo que los haters se callaran, porque como siempre salían con su típica excusa diciendo la única razón por la cual Jimin y Jungkook están juntos es porque la empresa los obliga. Un argumento que ellos han usado durante mucho tiempo y que a pesar de las pruebas no se cansan de repetirlo, porque sencillamente no tienen nada mejor que hacer. Pero volvamos a lo que esta misma persona escribió. Ella dijo lo siguiente: no creo que estuvieran filmando. Probablemente estaban allí cenando. No llevan cámaras, solo un bolso y teléfonos. Los vi tomándose una foto juntos. Yo también estaba allí cenando con alguien. Y después de terminar, tomamos fotos y videos porque el lugar era precioso. Los vimos y pensé que uno se parecía exactamente a Jimin, así que se lo señalé a mi compañero y le pregunté si era él. Mi compañero empezó a tomar fotos y a grabar un video, pero lo detuve de inmediato. Porque la persona que creo era Jimin nos miró y nos sonrió. Me quedé atónita. Él al parecer fingió no darse cuenta, porque yo estaba literalmente temblando y gritando por dentro. Nos fuimos rápidamente para respetar su privacidad. Más tarde, al revisar las fotos y los videos, realmente se parecía muchísimo a Jimin, pero todavía no estoy segura de si era él. Podemos ver que su relato está llena de sinceridad. Aquí ella nos dice de alguna manera que tiene fotos y grabaciones que podría darnos una señal más clara o confirmar que son Jimin y Jungkook, pero que al parecer no las va a publicar por respeto a su privacidad. Algo parecido ocurrió con la chica del 2023 que volvió a verlos ahora en el 2025. Ella también tomó fotografías, pero las publicó después de que se confirmara que efectivamente ambos estaban juntos. Quizás si Jimin o Jungkook hacen una transmisión en vivo o dan alguna señal ellos mismos de que están juntos por más que ya lo sabemos, esta persona se atreva a compartir el video o la fotografía. Por otro lado, muchos también están atacándola diciendo que está invadiendo la privacidad de Jimin y Jungkook. Aclaremos un punto. Ella se los encontró de casualidad. No los siguió a ambos, no estuvo detrás de sus pasos acosándolos. Ambos se encontraron de una manera casual. Incluso Jimin se dio cuenta de la presencia de ella. Al parecer, también se dio cuenta que tomó fotografías y grabó. Y él simplemente le sonrió. Ojo, no quiero decir que con esta sonrisa Jimin valide o esté feliz de ello. Pero tanto él como Jungkook saben que al salir juntos están expuestos a estas situaciones. Y al parecer ninguno de los dos se está escondiendo o está evitando que alguien se entere. Simplemente están intentando pasar desapercibidos para disfrutar mejor los momentos juntos, dejando en claro que los 18 meses que pasaron en el ejército no son suficientes, que necesitan más, que necesitan permanecer mucho más tiempo juntos el uno al lado del otro, porque simplemente Jimin y Jungkook son así. No pueden estar sin la presencia del otro, causando que los haters colapsen. Esperamos tener más novedades de nuestro G-God. Estamos ansiosos por saber
qué es lo que nos tienen preparado. Porque si bien es cierto, ahora dicen que están sin cámaras, pero anteriormente los vieron con cámaras. Así que puede que estén grabando algo y el momento que esta chica relató sea un momento que se tomaron para descansar y disfrutar de la compañía mutua sin cámaras. Por otro lado, esperemos que Jimin o Jungkook publiquen la foto que esta persona afirma haberlos visto tomarse. Estaremos atentos a más novedades de Jimin y Jungkook.